Muy buenas tardes con todos los televidentes. A esta hora les damos la bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos el mes de julio con importante información del país y del mundo entero. Presta atención a nuestros titulares. Quito mantiene algunas medidas restrictivas debido al alto número de contagios por COVID-19. El resto de cantones del país que están en color amarillo avanzan en su retorno de actividades escalonadas. Mediante el programa Fondo Emprende, el Gobierno Nacional entregará recursos económicos para fortalecer el empleo y la matriz productiva. La Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en la provincia de Guayas. 6 personas permanecen detenidas para investigaciones por el delito de asociación ilícita con fines de contrabando. Los ediles capitalinos buscan cambiar el mecanismo de conformación de Quito Honesto. Por lo pronto, la entidad municipal debe entregar información sobre posibles casos de corrupción a la Fiscalía. En lo internacional, la Unión Europea deja atrás el confinamiento y abre sus fronteras exteriores. Únicamente 15 países cumplen los requisitos para visitar el espacio Schengen. Antes de iniciar con el desarrollo de la información, queremos mencionar que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, se pronunciará en los próximos siguientes minutos sobre la competencia de calificación, registro y acreditación de las personas con discapacidad para obtener el carnet de discapacidad y su reacción en torno a las denuncias sobre el uso indebido que se conoce en las últimas horas por parte de varios personajes públicos. Y desde que la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia, la ciudad de Guayaquil fue la más golpeada por el coronavirus. Pero después de 40 días de salir de su confinamiento, su reactivación está en marcha. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en adoptar medidas radicales para prevenir la expansión del virus. Se prohibieron eventos masivos y se cerraron las fronteras y el ingreso por tierra, aire y mar de personas provenientes del exterior. El 16 de marzo, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y toque de queda, cuando se registraban 58 casos y 2 fallecidos, asumiendo una cuarentena comunitaria y garantizando la prestación de los servicios básicos y de emergencia. Según varios análisis, la propagación del virus en Guayaquil tuvo varios frentes. Los primeros casos que tuvo Ecuador fueron importados. La mayoría llegó al puerto principal, la ciudad epicentro de la pandemia. Personas que viajaron al exterior por vacaciones y que algunos llegaron incluso asintomáticos, lo que propagó el virus. Otro de los factores fue la indisciplina social. A pesar del toque de queda, se acudía masivamente a lugares públicos y con aglomeración. La actividad de los vendedores informales nunca paró, pues son los que viven del día a día y a pesar de la amenaza, salían en busca de su sustento. Las autoridades locales no reforzaron las restricciones de movilidad dictadas por el gobierno ni fortalecieron los controles. Al 1 de abril de 2020, el 70.4% de los contagios a escala nacional se concentraba en Guayas. La provincia fue declarada zona especial de seguridad. Para el control se creó la Fuerza de Tarea Conjunta entre policías, militares y personal de salud. El Ministerio de Salud y las principales autoridades, entre vicepresidente y ministros, trasladaron a Guayaquil su sede de trabajo. El incremento de fallecidos dificultó la labor del sistema mortuorio que registraba en aquel entonces limitaciones de personal y vehículos. Ante las limitaciones en la atención de las funerarias, el gobierno creó un grupo de apoyo para el levantamiento de personas fallecidas a cargo de Jorge Guatet, que en ese momento se desempeñaba como presidente del directorio de Ban Ecuador. Policías, militares, medicina legal y autoridades de salud se hicieron cargo del tema para dar un entierro digno a los fallecidos. Se gestionó espacios y terrenos en camposantos para funerales unipersonales, sin necesidad de crear fosas comunes. Se ampliaron los horarios de atención en el registro civil y se determinó la gratuidad para emitir certificados de defunción. Las funerarias y camposantos ampliaron la atención sin necesidad de salvoconductos para funcionar durante el toque de queda. En cuanto a los recursos económicos, hasta abril de 2020 se habían destinado $200 millones para equipamiento de hospitales e insumos para protección del personal social.
Se contrató 497 nuevos médicos para atender la emergencia. Incluso médicos rurales viajaron a Guayaquil para contribuir con la atención. Actualmente la ciudad está en semáforo amarillo y su reactivación en marcha. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La innovación es el principal requisito para acceder al Fondo Emprende que otorgará el Gobierno Nacional para fortalecer el empleo y la matriz productiva. Les damos a conocer algunas claves para postular. El Fondo Emprende Ecuador Productivo dispone de $10.500.000 para emprendimientos innovadores. Según Paul Valencia, docente universitario, esta innovación puede ser en la introducción en el mercado de nuevos o disruptivos productos o servicios, o con la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución. Si realmente estamos cumpliendo con esta primera premisa, que es el satisfacer una necesidad no cubierta de la sociedad, estamos creando un emprendimiento innovador. El Fondo Emprende se divide en varios tipos de capitales. El capital crece se destina a ideas y proyectos innovadores que se financiarán hasta los $100.000. En la etapa de puesta en marcha se pueden obtener hasta $250.000. El capital progreso es para la etapa de consolidación de un proyecto que le permita mejorar su rentabilidad o expandirse. El monto máximo es de $400.000. Entonces, como le mencionaba, no es un producto de crédito, no estamos haciendo una evaluación financiera del postulante. Lo que se priorizará dentro de este proceso de selección es definitivamente la innovación. Para postularse, debe acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. El proceso está diseñado para seguir 4 pasos: el registro, la capacitación, presentación del proyecto a través de un video y la postulación. Una breve descripción del proyecto en el que se presentará al equipo de trabajo de manera general cuál es el objetivo del proyecto y por qué ese grupo de personas, por qué esos emprendedores presentan este proyecto que debe ser financiado. ¿Cuál será el beneficio que recibirá la sociedad? Los campos que se priorizarán son alimentos, biotecnología, confecciones, petroquímica y en servicios ambiental, tecnología, construcción, logística, entre otros. Tienen que tener pasión por aquello que van a hacer. Como segundo punto, debemos definir un equipo de trabajo sólido y multidisciplinario. Deben tener en cuenta que un emprendimiento va a demandar no el 100 ni el 200, sino el 500% de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Sofía Montoya, Ecuador TV. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante un comunicado oficial, informa a los ecuatorianos que desde el 11 de julio regirá un nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles en el país. Esto ocurrirá de manera periódica cada 11 de todos los meses con los combustibles comercializados en nuestro territorio. Respetará el mecanismo técnico de política de bandas móviles del más menos 5%, exceptuando al gas de uso doméstico, agrícola y vehicular. Estos cambios serán públicos a partir de las 0 horas del día 11 de cada mes en cada una de las estaciones de servicio públicas y privadas, como lo establece el nuevo sistema de comercio de combustibles a precio de mercado, establecido mediante decreto ejecutivo número 1054, emitido el 19 de mayo de 2020. Este modelo de comercio de combustibles permite que a futuro el precio de los derivados de petróleo no se dispare a la alza por alimentos drásticos del precio del barril del crudo referencial WTI. A los 500 millones de habitantes de la Unión Europea se suman otros 14 millones más a quienes el Ecuador tiene la posibilidad de llegar con productos de exportación a raíz de la ratificación del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, comenzó lo alcanzado hasta el momento y la expectativa de los productos y montos que se aspira a partir de dicho acuerdo. Si nosotros vemos las estadísticas de importación por el lado de los 4 países, es decir, las estadísticas oficiales del EFTA, las exportaciones de nuestro país promedian un poco más de $200 millones y en el último año, 2019, incluso alrededor de 300 millones, porque empiezan a notarse también exportaciones de minerales, de oro particularmente, que empieza también a tomar fuerza. Entonces es un mercado importante, relevante. Entre los principales productos que ya están allí, que tenemos, están el banano, las flores, el cacao, el camarón y también el sector de conservas de atún. Pero el potencial de crecimiento es mayor, primero para esos mismos productos, debido a que en la mayoría de casos el acuerdo permite una reducción de aranceles desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo. Algunos ya tenían arancel cero, otros, por ejemplo, no, como flores, banano,
atún no tenían arancel cero. Y como mencionaba, se va a permitir, o el potencial de incremento es para productos adicionales como por ejemplo el brócoli congelado, frutas exóticas como maracuyá, mango, incluso productos de madera que tienen un potencial de incrementarse en ese mercado. En espera de un segundo debate, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla la posibilidad que las pensiones alimenticias o protección económica para los hijos se extienda hasta los 24 años. Sobre el tema hay opiniones divididas en la Asamblea y también en la ciudadanía. De acuerdo a las reformas planteadas en este proyecto de ley, las pensiones alimenticias se transformarían en un régimen de protección económico que podría extenderse hasta los 24 años. Las opiniones ciudadanas son diversas. Que la responsabilidad no acaba sino hasta cuando los hijos ya están con los estudios hechos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya con 18 años es suficiente, ¿no? Eso dependería de la economía de cada persona. Hay un inconveniente en lo que es las pensiones alimenticias. Muchas veces no es utilizado para los niños. El tema está dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, que pasó el primer debate en días pasados y fue una propuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con esto lo que se quiere de alguna manera es garantizar que quienes formalmente estén estudiando y hayan continuado sus estudios tanto a nivel secundario y están pues también ya en el nivel superior, pues de alguna manera se garantice la culminación de sus estudios. En todo caso no es un tema definido, está para el debate. Pretende que los padres que a partir de los 18 años, esta no sea solamente una obligación de quien vive con el hijo, sino de los dos progenitores. Los titulares de este derecho deberán demostrar que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel y que les impide dedicarse a una actividad productiva, pero el legislador César Roón no está de acuerdo en que se establezca como obligación. Hay una contradicción, pues si estamos hablando del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿cómo entender entonces el tema de las pensiones educativas a jóvenes adultos de 24 años? Los padres ayudan a sus hijos siempre a medida de sus posibilidades. No sabemos la situación de cada una de las familias y por otro lado, no podemos tampoco a nuestros hijos hacerlos inútiles. Por otra parte, la asambleísta Gabriela Larriategui recordó que el 84% de las pensiones alimenticias está por debajo de los $129. Con una pensión de $129, no es pues que es un mantenido y que no va a tener que trabajar también, ¿no? El articulado plantea además que en caso de tener alguna discapacidad o enfermedad rara o catastrófica, la protección se deberá brindar hasta la muerte del titular. Sofía Montoya, Ecuador TV. ¿Qué medidas siguen prohibidas en Quito en el esquema de semaforización epidemiológica? El alto número de contagios por COVID-19 de estos últimos días motivaron al COE Nacional a mantener restricciones, mientras que en el resto de cantones en amarillo avanzan de manera progresiva en el retorno escalonado. Mientras en el resto de cantones que están en color amarillo se flexibilizaron para este mes de julio las medidas de restricción, en Quito aún se mantienen algunas por el incremento en el número de contagios por COVID-19. Entre las medidas que siguen vigentes están: centros comerciales y restaurantes funcionarán solamente con el 30% de su aforo. Cines y teatros seguirán cerrados. El toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Siguen restringidas las reuniones y eventos públicos masivos. La circulación de vehículos particulares mantiene el mismo esquema de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los carros con placa terminada en número impar y los domingos 12 y 26 con placa par. Los servidores públicos seguirán con el porcentaje del 25% para retomar las actividades de trabajo presenciales. Respecto a la rehabilitación del transporte interprovincial desde y hacia Quito, desde las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, se espera solamente la luz verde del COE cantonal. La resolución del 12 de junio de este año, el COE nacional dispone que el 1 de julio entraría en operaciones Quito. Sin embargo, la decisión definitiva, lo dice la resolución, es del COE metropolitano. Estamos nosotros próximos a reunirnos en las siguientes horas.
Estas medidas de restricción se mantienen todavía por los casos reportados de poco cumplimiento de las disposiciones de las autoridades respecto a respetar el distanciamiento y a la prohibición de fiestas y reuniones. La gente debe entender que un semáforo amarillo y verde es cuando más nos debemos cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de personas autorizadas a la vía. Estas disposiciones pueden variar si las condiciones en la capital mejoran. Tome en cuenta que el riesgo de contagio está latente y la emergencia no ha pasado. Javier Ceballos, Ecuador TV. Las ventas informales, la aglomeración de personas, el no uso de mascarillas son factores para un contagio de coronavirus. Estas son las características que comparten las parroquias de Calderón y Cotocollao en el norte de Quito, que tienen el mayor número de infectados. Esto ocurre a diario en Cotocollao y esto en Calderón y Carapungo. Parroquias del norte de Quito que suman 600 infectados por COVID-19, en donde parecería que viven una total normalidad y en la que la recomendación de quedarse en casa para no contagiarse del virus no es cumplida. 50% utilizan mascarilla y el 50% no utilizan, andan por acá por el cuello. Otros que ni tienen. La gente no se cuida, no. Ya que podemos hacer, la gente es así, la gente se arriesga. El comercio informal invade las veredas. Se comercializan todo tipo de productos que son exhibidos en el suelo a menor precio y en varios casos con oferta. Aquí no guardan la distancia de al menos 2 metros entre los improvisados puestos. No importa, al final algunos se tienen que morir en la vida, pues. Riesgo aumentan con la manipulación del dinero, las prendas en venta y de las mascarillas que usan, sin la desinfección o lavado de manos. 20 centavitos lo que le ganamos, pero al menos llevamos algo para la casa, así sea la papita. Los dueños de los locales están preocupados. Afirman que han adoptado medidas de seguridad y sanitarias, pero que no son suficientes por la contaminación. No sé dónde consiguen mercadería más barata que uno. Y los moradores han extremado la limpieza. Estamos enjaulados en nuestras casas. Por ello exigen control. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. A estas parroquias se suman otros sectores como el Centro Histórico, el Panecillo, la Ecuatoriana, Chilibulo, que concentran el mayor número de casos. Ante esta realidad de esa lucha que resulta incansable, las autoridades han respondido que no pueden poner un agente de seguridad detrás de cada habitante para evitar la propagación de la enfermedad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Gran cantidad de personas se registran en la dependencia matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en Quito. Bloqueos de claves, cambio de correos electrónicos, así como Montepío y Seguro de Salud son los trámites por los que acude la ciudadanía. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilitó la toma de turnos para una atención ágil. Desde este lunes, largas filas de ciudadanos se registran en el edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en el centro norte de Quito. La gran cantidad de personas rodea la dependencia en las calles 10 de agosto, Salinas, Bogotá y Caracas. Quiero desbloquear la clave porque se me bloqueó, pero ya sé cuánto tiempo aquí no nos movemos para nada. Y ahora que abren, ve ese gentío, ¿cómo voy a hacer? Soy de la tercera edad. Tengo 70 años. Hay quienes sufrieron de COVID-19 y deben realizar el trámite de seguro de salud en forma presencial. El trámite no es en línea, me dijeron en el teletrabajo que era vía personal. Entonces ha pasado alrededor de 2 meses y no he tenido solución y ahorita vine a ver que se abrió la caja del seguro. Más de 3 horas de espera les toma a los usuarios llegar a la puerta principal, en donde antes de ingresar se toma la temperatura y se entrega alcohol para desinfección. Durante la crisis sanitaria, esta dependencia atendió a 100.000 personas, pero desde este lunes recibe a 1.500 personas al día. De ellos, un 70% serían trámites que podrían realizarse de manera virtual. La mayoría de trámites que se realizan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se los realiza a través de los canales virtuales. En este momento también está en funcionamiento el turnero electrónico. Usted ingresa a la página web, selecciona el trámite que quiere realizar y le informan si ese trámite es virtual, cuál es el paso a paso que usted tiene que seguir para poder cumplir con su trámite a satisfacción, o en su caso nosotros mismos le indicamos al ciudadano si es necesaria su presencia. Pero no todos los trámites pueden realizarse en línea. Pero verá, me sale por lo que está bloqueada mi clave que venga donde un asesor para que me arregle esto del correo. Pero no solo la aglomeración de personas es el único problema, sino también la gran cantidad de ventas ambulantes que incluso ocasiona peleas entre comerciantes. Más conciencia, seamos más cautelosos porque es nuestra salud.
Los ciudadanos piden que en todos los procesos se priorice la atención en línea para evitar las aglomeraciones y los contagios por COVID-19. Marielena Vaca, Ecuador TV. Efectivos de la Policía Nacional intensificarán los controles en los sectores de la ciudad de Quito, en donde se registran más casos de COVID-19 para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades y frenar el avance de esta enfermedad. Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, dio a conocer las cifras de infracciones registradas a la fecha a nivel nacional en medio de la emergencia sanitaria. El número de personas sancionadas en la primera infracción al toque de queda, tenemos al día de hoy 107.615 personas. En la segunda infracción al toque de queda tenemos 8.006 personas sancionadas hasta el día de hoy. Y en la tercera infracción, que ya determina la detención, tenemos 234 personas detenidas. De igual manera, en los vehículos, en conductores de vehículos sancionados, hasta el momento tenemos 29.785 y conductores de motocicletas sancionadas tenemos 27.961. Esto es una pequeña muestra simplemente de las cifras de la operatividad que viene cumpliendo entre algunas otras actividades la Policía Nacional, donde se evidencia justamente el crecimiento en las sanciones, en el incumplimiento, que es lo que más nos preocupa, de las órdenes emitidas por las autoridades competentes. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar tendremos información en torno al otorgamiento de carnés de discapacidad. Ya regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más información nacional. Daniel Salcedo, implicado en una trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su hermano y sus amigos utilizaron mal el carnet del CONADIS para importar carros de lujo con altos descuentos arancelarios. Algunos asambleístas, sus alternos y familiares, según el portal La Historia, también habrían importado vehículos sin pagar aranceles usando el carnet de discapacidad. El 27 de junio, el Ministerio de Salud suspendió los carnets de discapacidad de Daniel Salcedo, involucrado en una red de corrupción en el IES, de su hermano Noé Salcedo y sus amigos César Rodríguez, Carla Cárdenas y Jorge Enríquez, supuestamente por haber obtenido de forma irregular el carnet del CONADIS. Debe haber una constatación de que esa persona efectivamente tenga una discapacidad. Si es que esa información es falsa, evidentemente estaríamos hablando de una especie de falsificación ideológica del documento. Daniel Salcedo intentó importar un vehículo valorado en $100.000 a inicios del año 2020, por el cual pagó apenas $26.000. La aduana encontró irregularidades en el valor del automotor y ordenó su reembarque. Estamos hablando de una serie de delitos que podrían ser establecidos por esta conducta, desde utilización dolosa de documento falso, el tráfico de influencias y por último un delito aduanero por no pagar los impuestos. Los amigos de Salcedo, César Rodríguez y su esposa Carla Cárdenas, en 2018 y 2019 habrían importado 2 vehículos con exoneración de impuestos. La CNAE presentó una denuncia por presunta defraudación tributaria y solicitó que se ordene la aprehensión de los vehículos. Otro de los amigos de Salcedo, Andrés Cedeño, intentó importar un vehículo Chevrolet Camaro en el año 2019, valorado en $80.000, pagando menos de $20.000 con el carnet de discapacidad. El automóvil fue retenido por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, al encontrar irregularidades en el valor de importación. Puede establecerse una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, tranquilamente. Un tráfico de influencias desde 1 a 3 años. ¿Sí? Un delito aduanero, estamos hablando igual de penas relativas de 1 a 3 o de 3 a 5 años. El supuesto mal uso del carnet del CONADIS también salpica a funcionarios de la Asamblea Nacional. El portal La Historia denunció que el asambleísta Fabricio Villamar registra la importación de un vehículo con exoneración de impuestos. A través de su cuenta de Twitter, Villamar afirmó que tiene discapacidad auditiva. Quienes me conocen lo saben, no es nueva, por eso tengo un carné. Importé un vehículo de $23.500 y he pagado los impuestos, afirmó Villamar. Otro de los asambleístas que posee el carnet del CONADIS es Israel Cruz. El legislador negó en un comunicado haber utilizado esta condición para favorecerse ilegítimamente para la importación de vehículos libres de aranceles. Por su lado, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que su esposo Javier Vaca tiene el carnet del CONADIS desde 1989, producto de un accidente de tránsito.
Cabezas no descartó que su esposo tome acciones contra el portal La Historia al considerar que han mal informado su situación, a la que tachó de injusta y tendenciosa. Santiago Tello, Ecuador TV. La obtención del carnet del CONADIS no es fácil para el común de los ciudadanos, a pesar de contar con los requisitos que verifican su condición. El organismo, por su parte, aclaró que la competencia es del Ministerio de Salud. No siempre y no todas las personas con discapacidad pueden obtener el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS. Muchos han luchado por años, incluso verificando su condición, pero ni así lo han conseguido. Yo tengo el 50% de discapacidad auditiva. Pero en el Ministerio de Salud no me calificaron, me dijeron que no, que debería no escuchar con los dos oídos para ahí darme un carnet. La única razón por la que busca este documento, Paulina, es para acceder a un implante coclear. Yo voy muchos años tratando de obtener esto para poder acceder a los beneficios como discapacidad en sí, pero se me ha hecho súper difícil. El principal representante del CONADIS, Javier Torres, ratificó que la calificación de beneficiarios es competencia del Ministerio de Salud. Por la idoneidad de la adquisición o de su derecho de persona con discapacidad, de acuerdo a lo que establece la ley. Esto también se lo hizo público a través de un comunicado en el que se señala: desde hace 7 años este proceso se transfirió en su totalidad a la Autoridad Sanitaria Nacional. Por tanto, el CONADIS, desde el año 2013, no emite carnet de discapacidad a persona alguna. Un tema que se espera sea investigado y aclarado para que realmente se beneficien quienes en verdad lo necesitan. Alex Llanos, Ecuador TV. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a las denuncias de presunto mal uso del carnet de discapacidades por parte de ciertos actores políticos del país. Escuchemos sus declaraciones. Queridos ecuatorianos, en los últimos días hemos visto una nueva acción por demás ruin. Personas inescrupulosas obtienen carnets de discapacidad fraudulentos para acogerse a los beneficios que tienen nuestros hermanos con discapacidad. Acceden a la importación de autos sin aranceles y a mejoras en las liquidaciones laborales. Conozco bien los derechos de las personas con discapacidad porque coordiné la Ley Orgánica de Discapacidades en mi empeño por hacer justicia a quienes fueron históricamente excluidos. Cuando emprendimos la misión solidaria Manuel Espejo, ustedes recordarán, y logramos el registro, atención e inclusión de todas las personas con discapacidad, era el CONADIS, la institución, quien tenía a su cargo la carnetización. En esa carnetización participaban las federaciones nacionales de personas con discapacidad y además los técnicos del CONADIS. El gobierno anterior desmanteló la misión Manuel Espejo y trasladó las competencias al Ministerio de Salud. Las mafias encontraron ahí otro nido para sus fechorías. No permitiré que nadie se aproveche de los derechos de las personas con discapacidad. Para ello he dispuesto, primero, la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Hemos presentado las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Lo que han hecho es aprovecharse vilmente de los derechos de las personas con discapacidad, que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante lo que ha venido ocurriendo. No es el monto, no es el sector donde ocurra. La corrupción es un mal que puede carcomer a la sociedad entera y robarse el presente y futuro de la gente honrada, afectando sobre todo a los más desvalidos. Ahora parece que ser vivo es señal de inteligencia. Parecería que ser abusivo o sapo es el camino que conduce al éxito. No es verdad. Ecuatorianos, mostremos valores y principios en cada acto. En la casa, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, en el bus. Seamos mejores en los que nos toca hacer y hacer en la vida cotidiana. ¿Cuánta paz interior se logra con una conciencia tranquila? Hago un cordial llamado a las familias, a los trabajadores, a los funcionarios públicos, a los políticos, a los comerciantes y productores, a ti, sí, a ti ecuatoriano,
que te ganas el sustento con honradez, a que no dejes que la viveza criolla, la ley del más sabido nos gane en la partida, a que no permitan que la corrupción seduzca a nuestros jóvenes haciéndoles creer que así alcanzarán el éxito. No al facilismo, no a la permisividad. Para triunfar sobre ese mal tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos, vivir con principios y valores, porque la verdad está de nuestro lado. Muchas gracias. Daniel Salcedo recobró la conciencia, así lo afirmó su defensa, quien además asegura que los hermanos Salcedo sí tienen el porcentaje de discapacidad que se refleja en los carnés que poseen. Para conocer más información del tema, hacemos contacto ahora mismo con nuestro compañero Luis Zúñiga, quien se encuentra en la Fiscalía del Guayas. Luis, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, a esta hora estoy en los exteriores de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. Informarles que ya son 3 las semanas que Daniel Salcedo permanece internado en el hospital de Guayaquil luego de su accidente en avioneta en tierras peruanas, cuando salía de manera ilegal del país. Aunque días atrás se conoció que permanecía en coma inducido, hoy su defensa informó que ya despertó. El estado de él es sumamente crítico. Apenas puede balbucear, está delirando a ratos, porque él le dice, ¿en dónde estoy? Estoy en Quito, estoy en Perú. O sea, él no se ubica todavía en tiempo y espacio. Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. ¿No le dijo por qué se había ido a Perú? Detalles no me proporcionó. El abogado García aseguró esto precisamente durante su llegada aquí al edificio de la Fiscalía de la Merced para revisar el expediente de investigación por asociación ilícita, donde se ha llamado a rendir versión a su defendido y a otras 20 personas. Salcedo le habría indicado a su abogado que sí rendirá su versión una vez que se recupere. Ayer manifestó que él en el momento oportuno iba a manifestar en su versión lo que le requiera la Fiscalía. Sobre los contratos que las empresas que maneja Daniel Salcedo ha mantenido con el Estado, su defensa aseguró lo siguiente. Daniel Salcedo, en todas las empresas que tiene, solo HDC ha contratado con el Estado, contrató oportunamente con la Contraloría General del Estado, con la Gobernación de la provincia del Guayas. Luigi García también asume la defensa de Noé Salcedo. Los hermanos poseen carnés de discapacidad. Consultamos sobre esto a la defensa y él aseguró que ambos sí tienen discapacidad. Sí la tiene. ¿Y el hermano Noé? También lo tiene, sí, efectivamente, y ahí están los carnés. Tendrán que hacerle las pericias médicas para determinar si son reales o son falsos. Hasta aquí en la Fiscalía de la Merced también llegó más temprano Jocelyn Mieles, quien se accidentó junto a Daniel Salcedo en la avioneta en Perú el pasado 8 de junio. Ella también es vinculada por fraude procesal y no dio declaraciones al finalizar o al salir de esta unidad de fiscalía. Uno de los personajes de farándula que han sido llamados a rendir su versión y que sí cumplió con su presentación fue Flor María Palomeque. Su defensa negó cualquier tipo de vinculación de su defendida en este caso. Ella no conoce al señor Daniel Salcedo, ella no conoce ni ha tenido relación comercial con todos los implicados en esta lista o en esta trama. Eso es lo que podemos informar hasta el momento desde los exteriores de la Fiscalía de la Merced. Ustedes con más en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por esta información. Y este miércoles la Fiscalía General del Estado presentará su réplica a los argumentos de apelación anunciados por los abogados del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otras 18 personas sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016. La diligencia inició a las 13 horas. Este es el cuarto día de la audiencia de apelación. Hay abogados que asisten presencialmente y otros lo hacen vía telemática. Sin embargo, señalan que hay continuas interrupciones. Los sistemas de Internet se caen, los sistemas de Internet se apagan, no existe una inmediación adecuada. El Consejo de la Judicatura aporta con la infraestructura y el servicio para que se lleve a cabo una audiencia virtual, explica el vocal Juan José Morillo. Resalta que el pasado 18 de mayo la Corte Nacional de Justicia emitió un protocolo para las audiencias telemáticas, siempre y cuando el juez del caso así lo disponga. Los abogados que quieran conectarse a través de videoaudiencias deberán tomar contacto con la unidad técnica de la Corte Nacional o de la unidad judicial donde se va a realizar la audiencia a fin de que recibir el soporte técnico pertinente.
Indica que la Corte tiene 6 salas virtuales o plataformas Policom operativas, en las cuales pueden existir 120 conexiones concurrentes, en las que se permite compartir documentación, activar o bloquear cámaras y audios, de acuerdo al orden de intervención de las partes procesales. Lo que garantiza las audiencias telemáticas es la seguridad en la cuestión de la vida, la salud de las personas. Lo segundo, obviamente, que se sigan impulsando los procesos judiciales, porque no podemos de ninguna manera paralizar la prestación del servicio. Recordemos que la justicia es un servicio público. En esta jornada, la fiscal general Diana Salazar dará su réplica ante los pedidos de nulidad a la sentencia que condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, exfuncionarios de gobierno y empresarios, efectuados en días anteriores. Las defensas han pedido nulidades especialmente por la falta de motivación de la sentencia. Hay que anular el juicio por la falta de notificación legal con la sentencia. Y esto colocó a todos los sujetos procesales en una absoluta indefensión. A decir de la fiscal, el caso se desarrolló dentro de los plazos y precautelando el debido proceso. Se han cumplido todas las garantías del debido proceso, se han notificado correctamente. Una vez finalice la fiscal, su argumentación continuarán las contrarréplicas de los abogados de la defensa y posteriormente el tribunal se retirará a deliberar su resolución, es decir, si ratifican la sentencia o dan paso a los pedidos. Olga Velasco, Ecuador TV. La Fiscalía ejecutó 10 allanamientos en Guayaquil y Daule, en la provincia del Guayas. Los operativos dejan 6 detenidos por el delito de asociación ilícita por contrabando. Agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Zona 8 incautaron prendas de vestir, insumos médicos, mascarillas, mercadería de contrabando valorada en $125.000 durante los allanamientos a 10 inmuebles en Guayaquil y Daule, que dejó como resultado 6 personas aprehendidas, involucrados en delitos de asociación ilícita. Luego de una ardua investigación que se ha prolongado a lo largo de aproximadamente 3 meses, hemos podido identificar que una organización transnacional, la cual se encontraba asociada ilícitamente, se dedicaría al ingreso ilegal de mercancías extranjeras, principalmente productos de bioseguridad. El operativo Victoria 498 se ejecutó en horas de la madrugada de este miércoles. La mercadería era ingresada al país de manera ilícita, evadiendo el pago de impuestos. De los integrantes de la organización delictiva que ha sido desarticulada en esta madrugada, pudimos conocer y tenemos a través de medios técnicos información clara y precisa de que esta persona se dedicaría a hacer trámites fraudulentos de alguna manera para otorgar certificados de discapacidad a ciudadanos, los cuales tenían un costo de $1.300 americanos para obtener un certificado de 61% de discapacidad física, para de esta manera beneficiarse los usuarios de estos certificados de la importación de vehículos sin pago de aranceles, perjudicando también a la administración aduanera y a la recaudación tributaria de nuestro país. Los implicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y se encuentran en la unidad de flagrancia del cuartel Modelo. También se decomisó 2 automotores, 5 celulares y fueron ingresados en el Centro de Almacenamiento de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial de la Zona 8. La organización delictiva ingresaba la mercadería a través de los pasos fronterizos, utilizaban casas como centros de acopio y luego las vendían en las principales calles de la ciudad, proliferando el comercio informal y atentando contra la salud pública, por ser productos sin regulaciones sanitarias. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. En otro tema, la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto deberá presentar ante la Fiscalía y Contraloría las acciones correspondientes ante las irregularidades encontradas en los contratos efectuados en las entidades municipales, mientras que el Consejo deberá debatir una propuesta de reforma sobre la reestructuración de este organismo.
Con 18 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó un exhorto para que Quito Honesto cumpla sus obligaciones de forma oportuna y presente las acciones pertinentes a la Contraloría y Fiscalía en los casos de presuntas irregularidades en las contrataciones de las entidades municipales. Tiene que cumplir su rol y si no lo ha cumplido tiene que enviar todos los documentos de manera inmediata. Los informes los han sacado a destiempo y serán las autoridades quienes determinen exactamente quién ha incumplido o no. En la comparecencia, el presidente de la comisión señaló que ha monitoreado 71 contratos firmados desde el 13 de marzo hasta el 9 de junio, periodo de la emergencia en la capital. 18 unidades realizaron bajo régimen especial, entre ellas la Secretaría de Salud y la Unidad Metropolitana del Sur, cuyos montos de adquisiciones sobrepasan los $3.400.000. De la documentación remitida por las entidades y la publicada en el portal de compras públicas, en algunos casos, no existe un medio de verificación, no hay un correo electrónico, no hay un respaldo físico. Ustedes, señores y señoras concejales, son testigos de cómo las instituciones del municipio no facilitan la información de manera oportuna. Suman una cantidad equivalente a 10 millones, que se evidencia que ciertas entidades han recurrido a la contratación con los mismos proveedores. Pero el futuro de Quito Honesto entrará en debate a través de una reforma a la ordenanza que regula la institución, en la que se propone el cambio de nombre a Comisión de Transparencia y que se convierta en independiente, es decir, que no preside el delegado del burgomaestre de la ciudad. Integrantes tengan la independencia e imparcialidad con los órganos que van a ser controlados. Que la selección de los comisionados sea de forma diferente, un delegado de la Asamblea de Quito y los 4 restantes a través de un concurso de méritos y oposición. El Consejo Metropolitano pondría en conocimiento del alcalde de Quito el resultado de este concurso y el alcalde sería quien le corresponde designar decisión o petición de alguna persona para ir a la fiscalía y denunciar cuando ha encontrado que se ha cometido un ilícito. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Continuamos con más noticias. Una adolescente imparte clases bajo la sombra de un árbol a niños en Monte Sinaí, en Guayaquil. Su proyecto forma parte del programa educativo de vinculación con la comunidad que recibe en su colegio. La joven pide ayuda para continuar con su programa. Tiene apenas 16 años y cursa el tercero de bachillerato internacional en el Colegio Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil. Aunque no tiene un título como docente y sus aspiraciones profesionales son ser médica en traumatología, su pasión por la enseñanza y su amor altruista por el prójimo la ha motivado a fomentar la educación en los niños de su comunidad en Monte Sinaí, impartiendo clases bajo la sombra de un árbol. El proyecto tiene una finalidad, que es poder crear jóvenes con oportunidades en su comunidad. Entonces yo hice un compromiso con ellos en el cual decía que este año se iba a dar consecutivamente el proyecto. Aquí no existe lo que es una seguridad completa, no tenemos agua, un servicio básico, sino que tenemos que coger por tanqueros. Nosotros tratamos de poder adaptarnos. Cuando hace demasiado sol, vamos a mi hogar, que es allá abajo. Y ahí como el grupo está dividido en 2 partes. De 1 a 3 un cierto grupo y de 3 a 5 otro grupo. Empezó con sus 2 sobrinos, hoy los asistentes suman 30, con niños desde los 2 hasta los 14 años. Aunque los padres de familia al inicio no confiaron en su metodología, hoy ven los resultados. Sus hijos no sabían lo que era la lectura, las vocales, los colores, sumar, y con la metodología que yo he aplicado ellos han aprendido. Y ellos me han venido a decir que mi actividad que he hecho ha servido de ayudas para ellos. Bueno, del colegio ya le han enseñado a ser solidaria y trabajar con los niños y con los ancianos, ¿no? Porque ella a la vez en el colegio le imparten esto por el estudio. Una lucha que ha prevalecido frente a una pandemia mortal que obliga al distanciamiento social, pero que motiva a los más pequeños a seguir adelante y superarse. Dios la puso aquí y la trajo hasta aquí, y creo que la acción de que ella está haciendo es muy buena, porque aparte de ella aprender, ella le enseña a los niños. Gracias porque nos has enseñado todo en las materias, todo lo que nos enseñas.
Para ellos, una petición. Hay que fomentar una educación de calidad en el que sea ya con una docente, con un masterado, ellos pueden inculcar más y aprender, poder tener una escuela. Entonces, también quisiera poder tener ayuda para hacer una casa comunal, porque por los cambios climáticos que en la actualidad se están dando, hemos sido afectados. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Amantes de la cocina de varias provincias del país se inscribieron en el concurso Ecuador Full Papa, una iniciativa para potenciar el uso de este ingrediente autóctono. Los participantes tuvieron que ser muy creativos para llamar la atención del jurado a través de videos que fueron subidos a las redes sociales. Cada 29 de junio se conmemora el Día Nacional de la Papa. Frente a ello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería organizó el concurso Ecuador Full Papa, en donde chefs y amantes de la cocina de Cuenca, Quito, Guayaquil y Tulcán mostraron su creatividad en la cocina y lo colgaron a las redes sociales con el hashtag Ecuador Full Papa. La inscripción era gratuita y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les otorgaba gratis a cada participante 4 kilos de papa, una papa nativa y una papa nueva. Sí, en mi caso me tocó una papa muy peculiar, ¿sí? La papa Libertad y la papa que se denomina el corazón negro. Con estos ingredientes, Esteban Ruiz, de la ciudad de Cuenca, quien participó en la categoría de chefs, fue el ganador del primer puesto, con la receta de un puré. Los chefs revisaron la parte de textura, sabor, color y presentación. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, mencionó que este tipo de actividades ayudan a fortalecer el consumo de productos ecuatorianos. Fomenta no solo nuestras variedades tradicionales, sino también la enorme cantidad de posibilidades de anclaje con empresas privadas y también fomentando el consumo. Tenemos que superar los 25 kilos de papa al año por cada ecuatoriano. Así que en Ecuador existen más de 570 variedades de papas nativas con un aporte nutricional muy valioso, texturas, colores y además con un gran potencial para la resiliencia frente al cambio climático. Que salgan de esa zona de confort y que se atrevan a usar otros tipos de legumbres, otros tipos de tubérculos, ¿sí? Que tienen un impresionante sabor. Carla Arcentales, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo con cautela, la Unión Europea reabrió sus fronteras a los turistas. La lista de países con acceso al territorio Schengen se actualizará cada 2 semanas. Ciudadanos provenientes de Estados Unidos no podrán ingresar. La lista de los países que sí tienen acceso incluye Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. La lista excluye a varias naciones, entre ellas Estados Unidos, México y Brasil. Los europeos definieron esta lista que se actualizará cada 2 semanas con base en una serie de criterios. Se ha decidido lo que se ha decidido siguiendo criterios cuidadosamente definidos en relación con el nivel de la enfermedad, la capacidad de contener esta enfermedad y la capacidad de evitar que personas enfermas se suban a un avión y traigan el virus a Europa. No se ha hecho de forma apresurada y a lo loco. España y Portugal, con actos solemnes, reabrieron su frontera terrestre, cerrada desde el 16 de marzo, cuando Portugal decidió protegerse de la pandemia. A 3 meses y medio del cierre de su única frontera terrestre, ese país sigue siendo uno de los menos golpeados por el COVID-19, con 1.576 muertos y 42.141 casos confirmados, mientras que España es uno de los más afectados, con 28.355 decesos y casi 250.000 casos positivos. Criterios que todos los países los hemos adoptado, sabiendo que la foto va variando y que, por tanto, en esa periodicidad de revisión, que será quincenal, podrán entrar nuevos países en la próxima revisión o incluso que algunos de los que están actualmente en la lista puedan salir, ojalá que no, porque su situación epidemiológica se haya agravado.
Las naciones de la Unión Europea en la zona Schengen de 26 miembros normalmente permiten cruces fronterizos sin pasaporte para los ciudadanos de la UE, pero las autoridades nacionales han vuelto a imponer restricciones durante la crisis que se han ido levantando en diferentes momentos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, señaló a un comité del Senado que los contagios diarios podrían duplicarse si no se adoptan medidas de autocuidado. Natalie Salas, de La Voz de América, con más detalles. No hay garantía de que Estados Unidos cuente con una vacuna contra la COVID-19 que sea segura y efectiva en un corto plazo. Así lo dijo el doctor Anthony Fauci, quien es principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno del presidente Donald Trump, quien compareció este martes ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos. El galeno también insistió en que los estadounidenses deben trabajar juntos para combatir este virus que, por cierto, está resurgiendo en gran parte del país. E hizo también un llamado para que los adultos más jóvenes tomen las precauciones, ya que a su manera de ver han bajado la guardia desde que se comenzaron a flexibilizar las restricciones en el país. Indicó además de que de no extremarse las precauciones en este momento podrían presentarse hasta 100.000 nuevos casos de contagios al día. Los recientes repuntes de coronavirus en el país también han hecho que las autoridades sanitarias y algunos gobiernos locales comiencen a reevaluar sus planes de reapertura. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, ya que en Estados Unidos se registran más de 2.636.000 personas contagiadas y las muertes superan las 127.000. Este aumento de casos también ha provocado que algunas naciones europeas comiencen a reabrir sus puertas después de meses de confinamiento, pero en la lista de viajeros permitidos han dejado por fuera a Estados Unidos junto a China y Rusia, ya que según sus criterios la pandemia aún no está bajo control en esas naciones. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América. Gracias, Natalie, por su reporte. Y el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, TEMEC, una promesa electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor desde este 1 de julio en medio de la crisis del coronavirus. Este tratado regirá durante 16 años, pero se revisará cada 6. De haber acuerdo, se extenderá por otros 16. De lo contrario, los socios tendrán 10 años para resolver las diferencias antes de que expire. Y el encuentro entre los mandatarios Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump de Estados Unidos ya tiene fecha. El presidente mexicano se reunirá con su homólogo estadounidense la tarde del 8 de julio para un trabajo bilateral en Washington, confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller indicó que el objetivo principal de la visita de López Obrador es para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y con esta información finalizamos este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos. Ya se viene Fanático por la señal de Ecuador TV.